animales que pueden ser comidos y los que no pueden serlo. Amén. Amén. Bien, gracias Felipe. Bien, vamos a... Vamos un poquito a ir al comentario de una de las partes de esta parashá. Consulta, hasta el momento se escucha bien, ¿cierto? ¿Se ha escuchado bien todo? Sí, perfecto, pastor, se escucha perfecto. Ya. Los shir, los cánticos también se han escuchado bien, ¿cierto? No hemos tenido inconveniente. Muy bien. Completamente. Ok. Bueno, aprovechando, si bien al principio cuando se inició la clase ya se saludó a todos, aprovecho yo también de unirme a sus saludos a cada uno de nuestros hermanos, desde la casa de nuestro hermano Del, nuestra casa de nuestro hermano Felipe, la casa de nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Angélica, Claudio, Paula, Cristian, Claudita, nuestra hermana Esmeralda, nuestra hermana Eveli, nuestro hermano Luis Serrano, Maxi, nuestro hermano Gabriel, Eli, Giselle, nuestra hermana Edith, nuestra hermana Karen Pablo, nuestro hermano Patricia Leonel, nuestra hermana Lili, nuestro hermano Marcelo y Marisa, a nuestra hermana Marleis, y me parece que están juntitas con Deli, Shalom, Maximiliano, a Nicolás, a Romina, a Pamela, bendiciones, a nuestra hermana Soledad, a Susan, a Ricardo, a tu hijo, a quienes estén con usted ahí, a nuestra hermana Telma, dice Paraguay, Shalom, bendiciones, y a todos nuestros hermanos de la comunidad en Valparaíso. El Eterno les bendiga grandemente, un abrazo a cada uno y Shalom, ya en todo el contexto de lo que esa palabra significa, Shalom. Así que la bendición del Dios poderoso sea con ustedes. Bueno, yo creo que todos ustedes ya han escuchado mucha enseñanza, lo que se puede haber compartido hoy día también en la mañana, con cada uno de los expositores respecto a esta parashá, que está situada en el libro Vaikra, Levítico, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y bien, precisamente parte diciendo desde el día octavo, Shemini, el nombre de esta parashá está tomado del número octavo, ya, por causa de la representación también que significa, lo cual es curioso inclusive como empieza, desde el día octavo. Hablaremos un poco de ello. La palabra Shemini en hebreo tiene un valor en el contexto de gematría de 410. Ya. Y es curioso porque esta palabra en su valor se iguala a... Bueno, en primer lugar, si hacemos un resumen del valor de esta palabra, de 410, en el contexto más simple del resumen valórico de esta palabra, nos da un valor 5. La letra que está asociado a esta suma de valor 5 es la Hei. La Hei representa, en el contexto pictográfico, lo que es vida, lo que es gracia, lo que es revelación. Eso es importante tenerlo claro. Esta palabra, en su valor gemátrico de 410, está asociada a la palabra Mishkan, que también tiene un valor de 410. Y en esta parashá, precisamente, ¿de qué se habla? De la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, del templo, ¿ya? En este caso, de la tienda de reunión. Esta palabra también en este valor, si en el texto original hebreo, está asociada a la palabra Rakiyah, que significa expansión, que es la que tú encuentras en Bereshit, la expansión, lo que nosotros llamamos así como esa especie de como cuando vemos el horizonte que no tiene fin, la expansión de los cielos, como el universo. Es una palabra que inclusive tengan presente este concepto, es una palabra que denota algo que no tiene término. Y también esta palabra está asociada a la palabra Shema, con la cual todos nosotros hemos escuchado y la cual precisamente ahora pronunciamos, que tiene que ver con el escucha. A la vez también esta palabra
en su valor gemátrico está asociada a la palabra kadosh, que es santo, que también se toca dentro de esta parashá respecto precisamente de la alimentación, bueno, y también en la consagración. La palabra shakán, que significa habitar, y es interesante porque ¿qué es lo que hizo el Eterno con el Mishkan? Habitar, vino a habitar en medio de su pueblo. También está con la palabra shamayín. La palabra shamayín tiene que ver con cielos. También está asociada con la palabra shakad, que es mirar, despertar. Y todo esto me pareció interesante. Hay muchas otras palabras que también está asociada al valor gemátrico 410, pero estas son las que más quise rescatar, por causa precisamente de lo que quiero compartir con ustedes. En esta parashá nos encontramos con un pasaje que de todo lo hermoso, de todo lo bueno, pero nos encontramos con algo que nos llama la atención y no por lo bueno, sino por lo malo que esta registra, que es precisamente la muerte de Nabad y Abiú, los hijos mayores de Aarón. Recordemos que Nabad era el primogénito de Aarón, le seguía Abiú. Entonces no es menor, inclusive en el contexto de la Torá, la muerte de ellos. Y esto obviamente nosotros lo tenemos registrado en Vaikra, Levíticos capítulo 10, en el verso 1. Dice así: Nabad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Adonai fuego extraño, que él nunca les mandó. Bien, dentro de los comentaristas de la Torá hay varias especulaciones del por qué sucedió esto. Varios rabinos, comentaristas tratan de alguna manera comentar este pasaje y tratar de llegar a un contexto, porque inclusive la escritura no es clara al respecto del por qué sucedió, por qué ellos murieron. Solamente induce a algo, pero tampoco es determinante. Dice que por qué les tocó vivir ese momento tan doloroso en circunstancias de algo tan hermoso, tan especial, tan esperado. Tomando un poco los recursos del yuxtaposición, el concepto yuxtaposición significa que tú colocas un texto en relación a otro que tenga una idea similar y te puede dar una idea más clara respecto de lo que ese texto quiere decir. Por ejemplo, si en el mismo capítulo 10, si avanzamos al verso 9, el verso 9 dice así: cuando entréis a la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte, para que no mueras. Entonces, el resultado, o más bien dicho, el incumplimiento de este mandamiento nos llama la atención. Y en virtud, precisamente, de esa advertencia, es que podemos tener una asociación con lo que sucedió con Nabad Abiú. ¿Por qué? En primer lugar, en virtud de la yuxtaposición, decimos, este mandamiento está dado ¿para quién? Para los Kohanim, para los sacerdotes. Nabad y Abiú eran sacerdotes, ¿ya? Ellos murieron delante de la presencia del Señor. Y dice precisamente aquí que no beban vino para que no mueran. Entonces los rabinos, en virtud de este juntar dos versículos, tratan de sacar conclusiones de alguna manera para tratar de entender por qué razón precisamente estos hijos de Aarón murieron. Pero es importante también, y esto lo hemos estado estudiando en el Pardes, sobre todo uno de los contextos más importantes que yo siempre le he tratado de resaltar para que podamos tener una buena comprensión de la escritura, es el Peshat, ¿cierto? Lo literal. Y no dejemos de lado precisamente lo que dice el texto, ¿ya? Y si recordamos, si volvemos a leer el texto dice que Nabad y Abiú tomaron cada uno un incensario y después de poner en ellos fuego, echaron incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Adonai un fuego extraño que él nunca mandó. Entonces, cuando leemos el texto en un contexto pechat, en un aspecto literal, como que no, de alguna manera no se asocia al contexto del licor. Porque el tema fuerte en el pechat o en el literal del texto de la muerte, dice, ¿por qué murieron?
Dice porque ellos ofrecieron algo que el Eterno no mandó. ¿Y qué asociación tiene ese concepto con el licor? Recordemos que el Eterno nunca nos va a mandar a hacer algo de lo cual no nos haya advertido. Y cuando el Eterno le ordena a Aarón que no beban licor antes de entrar a la presencia, antes de entrar al Mishkan, ese mandamiento no estaba entregado anterior. Entonces, ¿por qué razón el Eterno va a ordenar algo después de una situación? O sea, estamos hablando de un contexto muy profundo, ya, de una situación de advertencia. De alguna manera, el Eterno hubiese advertido antes. Lo podemos ver inclusive en el contexto de los suicidios. Recuerden que el mandamiento del suicidio es dado después que es tomado preso un hombre que lo pillaron recolectando leña en día de Shabbat. Después de eso, de esa historia, viene el mandamiento del Sisit. Entonces uno puede deducir que lo que está haciendo, y como está dando el mandamiento está dando un contexto de recordar. Recuerda, o sea, el mandamiento, el principal objetivo del Sisit es que tú recuerdes que estás precisamente, que te debes a un mandamiento, que te debes a una obediencia. Y uno asocia las cosas, las puede entender. Pero anteriormente siempre el Santo Bendito advierte que debemos obedecer su palabra. Y él advierte, precisamente le entrega la obediencia respecto al Shabbat. Entonces, no podemos catalogarlo en el contexto como que el mandamiento, el Sisit, fue dado después de un ajusticiamiento por falta de un mandamiento, porque el mandamiento ya estaba claro respecto al Shabbat. El Eterno ya lo había hablado, ya había dicho que no se debía trabajar, que se debía guardar. Entonces ese mandamiento estaba claro. El Sisit es complementario, que es distinto. No es para advertencia, sino para recordar la advertencia. En cambio aquí está dando una restricción. Entonces ahí los comentaristas un poco chocan en esta deducción, porque dicen, claro, después da un mandamiento de restricción de licor cuando ya habían muerto los hijos. Además que el texto dice que ellos ofrecieron un fuego que Hashem no pidió. Y eso es importante tenerlo claro. En primer lugar, recordemos que ese día se estaba inaugurando el Mishkan. Inclusive los rabinos dicen que ese día, dentro del contexto de nacionalidad, de pueblo, esencia, ese día se puede catalogar, inclusive hasta algunos dicen que es más importante que Matan Torah, que el momento de la entrega de la Torah en el Sinaí, porque ese es el momento en el que la presencia del Altísimo desciende y empieza a morar con el pueblo. Y quizás para tomarle un poco de peso a eso, es como que Dios se mudara a vivir al lado de tu casa. Es como que Dios fuera tu vecino. Es como que el día de mañana llega Dios al lado y dice, hola, soy Dios, voy a vivir al lado tuyo. Entonces, tomarle el peso a eso, obviamente Matan Torah es importantísimo, es uno de los momentos pero importantes del pueblo de Israel, en que son precisamente entregados los mandamientos, en que comienza esta legislación a ser evidente en medio del pueblo de Israel. Pero este es el momento en que el Eterno, después del Gran Edén, después de la transgresión, imagínense, después de la transgresión de Adán, este es el momento en que el Eterno, la presencia del Dios poderoso, vuelve a descender y habitar en medio de su pueblo. Entonces, en ese contexto, muchos comentaristas dicen que este día inclusive es mucho más importante que el mismo momento del Sinaí. Y yo inclusive me inclino inclusive a esa posición en un contexto personal. Entonces el momento no era cualquiera, no era simplemente algo. Dicen los comentaristas que previo a llegar a ese momento, inclusive el Talmud registra que los Kohanim, Aarón y todos precisamente todos los que estaban involucrados
ensayaron cualquier cantidad. Ya, esto no era un asunto así de improvisación, no era como nosotros, como la Cajal, la iglesia, que de repente improvisamos cuando empezamos con la reunión. Sobre todo a veces tenemos una pauta y en algún momento tendemos a improvisar. En el Mishkan no había espacio para la improvisación, todo estaba pautado, todo estaba debidamente regido, estaba estructurado, había un sede, había un orden. Todos nosotros, cuando llegamos precisamente a la fe hebrea, nos encontramos con esta característica de que la mayoría de las reuniones, cada una de ellas, hasta la más sencilla, tiene una pauta, tiene una estructura. Las oraciones que hacemos diariamente tienen una pauta, tienen una estructura. Para cada uno de ustedes que pudo participar, sobre todo de Seder de Pesach, en el contexto español, para nosotros, cuando hicimos Seder de Pesach, lo que quiere decir el orden de Pesach. De ese orden, cada uno, a veces, nosotros sobre todo, que tenemos el testimonio de Yeshua, insertamos en este orden la imagen precisamente de Yeshua, el cumplimiento profético de Yeshua. Pero no podemos, y esto es importante, nosotros no podemos modificar lo que ya fue instruido, porque inclusive ahí mismo Yeshua dice, guardar este ceder, hacer este ceder en memoria de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él cumplió, ese orden ritual que él cumplió, cuando él dice en memoria de mí, quiere decir que ahora tienes que meterle o tienes que ingresar, inculcar en este orden mi imagen o el cumplimiento profético de lo que yo estoy haciendo, de la cual yo creo que todos ustedes fueron testigos y pudieron escuchar en cada uno de los rezos, en cada uno de los pasos, por medio de la historia que estuvimos precisamente relatando en nuestro pueblo. Vimos la imagen del Mesías encriptada precisamente en cada capítulo. Bueno, la tendencia respecto de Navad y Avihu dice que ellos, y la gran mayoría de los comentaristas dicen que ellos estaban bajo la influencia del alcohol. Es más, inclusive hay comentaristas que tratan de en este caso, de rescatar la imagen de Navad y Avihu, y dicen que inclusive ellos fueron muertos no por un contexto malo, sino por un asunto así como que ellos eran demasiado justos, eran personas muy espirituales, por decir así, lo cual el texto no me indica. En el contexto pechado el texto no me dice eso, no, me dice todo lo contrario. Entonces, tratando de ser más preciso, y si fuese inclusive en el contexto de que estuviesen ebrios, podría inclusive bajo ese concepto de que ellos eran muy espirituales, entendamos que ellos ya venían de un ritmo de hacer pruebas, y a mí me ha pasado que en reiteradas ocasiones que a veces en medio de ensayos de alguna situación que tiene que ver con la Cajal, que tiene que ver con la iglesia, hemos sentido la presencia del Dios poderoso. Hay ensayos que a veces resultan mejor que el estreno, porque tú sientes algo ahí, una presencia en medio de ese momento. Y podríamos inclusive decir que en medio de ese ensayo, ¿cuántas veces quizás descendió la presencia? Y recordemos que una de las manifestaciones del Espíritu, y tenemos testimonio de ello, es que inclusive crea una imagen de como las personas estuvieran borrachas. Una de las imágenes que le queda al externo, al que está mirando del otro lado, esa persona está ebria. Interesante esa forma de percepción en la recepción del Ruach HaKodesh. Ahora podríamos inclusive pensar, si estaban ebrios, a lo mejor no bebieron licor, a lo mejor estaban llenos de la presencia del Ruach, pero uno dice, pero ¿por qué razón entonces fueron aniquilados en este caso, o fueron muertos por causa del Eterno? Si uno está en la presencia del Espíritu, uno cree que está en un nivel pero supremo, en la que precisamente casi no hay cero errores, por decir así. Bueno, esto lo vamos a dejar como entre paréntesis, como un punto para meditar, para verlo, ¿ya? Pero vámonos primero a la lectura. La Torá siempre es la que nos trae luz, y para eso debemos ir precisamente al texto, como este comienza,
Y el texto de la parashá comienza en el capítulo 9, en el verso 1, y dice: llegando el día octavo, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y inmediatamente aquí ya el Eterno nos establece algo que es sumamente claro. ¿A quién llamó Moisés? Según el texto, muy claro nos deja que Moisés llamó a Aarón, en primer lugar, a sus hijos, en segundo lugar, y a los ancianos, en tercer lugar. Es más, si avanzamos hacia el verso 2 del mismo capítulo, dice: y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero por holocausto sin defecto, y hazlos aproximar ante Adonai. Y recordemos esto: y dijo a Aarón. Por lo que estos pasajes inclusive nos entregan una luz respecto inclusive de lo que podríamos entender de lo que sucedió con Nadab y Abiú. Estos textos nos entregan una orden, una ejecución, nos entregan un diseño, inclusive una responsabilidad. El texto comienza precisamente de esta parashá en el capítulo 9, verso 1, dice: y aconteció en el día octavo. El texto en hebreo dice: Vayehi Bayon Hashmini. Vayehi Bayon Hashmini. Que quiere decir que aconteció en el día octavo. En primer lugar, y en un contexto literal, en el aspecto pechat, no existe el día octavo. El día octavo no existe como tal. Si nos vamos a Bereshit, sobre todo en el capítulo 2, los primeros versos, nos daremos cuenta que la escritura es bien clara y dice que el Eterno en 6 días creó todo y en el séptimo descansó. Y no habla de un día octavo. No existe en este concepto literal de creación, de días, de calendario, no existe el día octavo. Entonces, ¿cómo entender esta forma expresiva de la Torá respecto al día octavo? En primer lugar, debemos entender que en 6 días Elohim creó todo. Esto no habla de espacio y tiempo. El séptimo día, que se llamó Shabbat, descanso, reposo, este día nos da testimonio respecto al gobierno, a creación. Es el día en el cual nosotros reconocemos al creador y al dueño de todo. Es un día de gobierno. Y el octavo día es un día que está fuera de este tiempo y espacio. Es un día que da testimonio del Gran Edén. Es un día que da testimonio de la morada, de la presencia del Santo Bendito. Por eso, al comienzo, recuerden, les dije que la palabra Shemini, octavo, estaba asociado a Mishkan, morada. Una morada que está fuera de un espacio y tiempo, que está asociada a la expansión, que no tiene fin, que está asociado precisamente a las palabras santo, a la palabra habitar, que está asociada a la palabra cielo, que está asociada a la palabra despertar y a la asociada a la palabra escuchar. Los rabinos nos enseñan que la palabra Bayom, día, nos conecta con los días de la creación. Y en este nivel, en el contexto de Bereshit, se establece, en los días de la creación se establece un orden. Inclusive se establece un nivel espiritual. Dentro del contexto del día, Yom, los rabinos nos enseñan que cada día tiene su propio nivel o su propia carga espiritual. En este concepto, un día no es igual al otro. El día de ayer no fue igual al día de hoy, ni el día de hoy será igual al día de mañana. Nuestro bendito Raboni, nuestro bendito maestro, lo señaló de la siguiente manera. Lo puedes ver en Mateo, capítulo 6, cuando dijo: bástale a cada día su propio afán, o su propio mal, o su propio problema. Precisamente aquí Yeshua nos enseña que cada día tiene su propio desafío, sus propias complicaciones. En Bereshit, cuando comienza todo, en el capítulo 1, el verso 1,
El libro comienza diciendo Bereshit. ¿Cierto? Bereshit. Esta palabra, desde ya, el principio, o en el principio, como se tradujo, de solo esta palabra hay una cantidad inmensa de enseñanza. Pero lo principal que las conclusiones o los comentaristas indican respecto de esto, que en esta palabra se estructura, o de alguna manera el Eterno nos enseña que a partir de esta palabra se introduce o se crea el concepto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso el tiempo no existía. Que el tiempo fue creado, como dicen los rabinos, para establecer y someter sobre todo la creación. ¿Por qué? Porque toda la creación está sometida a este concepto de tiempo. Y los rabinos nos dicen y enseñan en este estudio y en esta asociación de este concepto en relación a lo de la Parashá, que Nadab y Abiú no respetaron este principio fundamental que es el tiempo. Ellos se adelantaron en un concepto de tiempo, realizando algo que quizás en un tiempo futuro, por causa de que Nadab era primogénito, y en un tiempo futuro a él le correspondería realizar lo que en ese tiempo no le correspondía, sino que solo le correspondía a su padre. Ellos se saltaron el orden de algo que le correspondía solamente a Aarón y no a ellos. Los rabinos lo expresan de la siguiente manera: que ellos alteraron el tiempo y murieron. No supieron esperar y fueron consumidos. De tal manera que todos nosotros, y yo creo que aquí nadie está congregándose en este momento y gastando su tiempo, recursos, que no ame al Eterno. Todos nosotros estamos acá porque amamos al Eterno. Si no, la razón de nuestra fe no tendría fundamento. Nadie está aquí por curioso, sino porque hay obviamente un amor hacia Elohim. Y en ese amor a Elohim tratamos de esforzarnos, tratamos de hacer lo mejor, estamos aprendiendo, estamos buscando de su palabra, trabajando en la obra, congregándonos, asistiendo, siendo partícipes, ¿cierto?, en medio de todo lo que conlleva precisamente el pertenecer a Israel, el pertenecer a un pueblo, el tener la identidad como nación, como tribu, una identidad que de a poco vamos precisamente construyendo en virtud también del conocimiento que se nos va siendo entregado. Pero ¿cuál es nuestro gran problema que todos nosotros tenemos? El cual todos nosotros, y en esto me incluyo, todos nosotros hemos experimentado, y es lo que esta enseñanza nos quiere llevar. Ninguno de nosotros a veces sabe esperar. El rey Salomón, Shlomo, muy sabiamente dijo en Eclesiastés 1:4, me voy a ir al texto, dijo: generación va, generación viene, pero la tierra sigue siempre igual. Sale el sol y se va el sol jadeando hasta su lugar, y desde allí vuelve a salir. El viento sopla de tramontana y gira al mediodía y gira sin cesar. Vuelve de nuevo y sus giros de viento, y todos los ríos y del mar. Y el mar nunca se llena. El lugar donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se saciará de ver, ni el oído se harta de oír. Y aquí me salté el texto porque al final comienza diciendo esto en el verso 3. ¿Qué provecho tiene el ser humano de toda su labor?
con que se afana debajo del sol. Entonces aquí habla que el mundo está en un contexto circular, lo hemos visto en alguna de las clases. Lo que antes fue, nuevamente vuelve a suceder, y que al final toda labor llega a ser un afán, y que no hay nada nuevo, dice, debajo del sol. Y eso es importante entenderlo, porque la filosofía y la sabiduría que aplica Salomón está en un contexto humano. El libro Eclesiastés está en una filosofía humana, del sol para abajo, por decir así, no en un contexto espiritual. ¿Ya? Por eso cuando tú lees el libro Eclesiastés de repente parece hasta un libro como deprimente, ¿ya? Pero es por causa de una situación del hombre, porque si lo que hizo Salomón es observar la vida del hombre. Cuando te das cuenta de la vida del hombre, la verdad, la vida del hombre es deprimente, por causa precisamente de nuestra concupiscencia, de nuestros pecados, de nuestra falta de paciencia, de esperar y de búsqueda. Continuamente erramos, caemos en lo mismo, y eso es lo que él indica. Pero es importante quedarnos con este concepto, porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir? Que precisamente Elohim, como le dije al principio, en Bereshit, todo lo sujetó a un factor de tiempo, y tú no puedes, en este contexto, estar por sobre el tiempo. Nuestras vidas, nosotros, hace un tiempo atrás, estábamos en un vientre. Algunos ya partieron inclusive, otros todavía estamos acá. Hace unos tiempos atrás tu mamá te tenía en brazos, ahora tú estás teniendo en brazos al que es tu hijo. Hace un tiempo atrás te preparaban de comer, ahora tú preparas de comer a otros. Vámonos a Juan capítulo 21. Dice así desde el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que había en el testimonio de mis hermanas que contaban respecto a sus padres? El tiempo cumple su labor. Yo a veces veo mis fotos desde antes y no soy el de ahora. Simplemente en un contexto físico ya hay una diferencia. Muchos de ustedes o muchos de nosotros decimos como el vino, de mejor en mejor, pero el tiempo hace su obra y no lo podemos negar. Yo hoy día no tengo la energía que tenía antes, o sea, hay cosas que de repente me hago el valiente, pero a veces me doy cuenta que ya no estoy igual que antes. No estoy diciendo que sea viejo, pero hay cosas que antes tú eras más arriesgado, tomabas otra forma de ser, habían otras maneras de vivir la vida, pero ahora uno, virtud de la experiencia, la vida, lo que vas viviendo, todo ello te lleva a una forma de quizás de vivir las cosas en forma distinta. No todo tiene que ver con un aspecto físico, pero todo sí tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo nos enseña, el tiempo nos educa, el tiempo nos forma, el tiempo sana. El tiempo no olvida, pero sí el tiempo sana. Podemos, por ejemplo, sanar de que nuestros padres hayan partido, de la partida de alguien, de algo que se rompió podemos sanar, pero nunca vamos a olvidar. A veces en ese contexto, algunos rabinos dicen que el tiempo inclusive es una herramienta de sanidad que el Eterno inclusive nos entregó, para que esas heridas que a veces son difíciles de poder restaurar, el tiempo las ayude. Obviamente todo esto está llevado de un enfoque de la fe, de que nosotros precisamente caminemos en la obediencia al Eterno y caminemos en su sabiduría. Entonces nosotros conectados con Él
Puede que no tengamos una sanidad de algo en nuestro corazón de forma inmediata, pero el tiempo se va a encargar de que el día de mañana, cuando recordemos algo, nos duela menos que quizás que hoy. Pero es importante entender esto. Si no respetas el tiempo, este terminará por destruirte. Por último, antepenúltimo, vámonos a Marcos, capítulo 4. A partir del verso 26, la escritura dice así. Decía además, el reino de Elohim es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, duerme y se levanta, noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto es el tiempo. Cuando tú le das tiempo a algo, esto crece por sí solo. Tú no tienes que estar detrás alentando que una semilla crezca, que un árbol crezca, que una planta crezca. ¿Qué debes hacer tú? Simplemente lo que te corresponde a ti. Inclusive Pablo lo lleva en el contexto del crecimiento espiritual, cuando ahí está la discusión respecto de con quién me entiendo yo, o quién es mi, en este caso, mayor que el otro, cuando dice que Apolo regó, no me acuerdo cómo se llama el otro que toca, el otro personaje que sale ahí. Dice, y yo regué, ¿cierto? El asunto es que él dice, uno plantó, el otro regó. Lo que está diciendo es que cada uno cumplió su labor. Pero hay una labor que no nos corresponde a ninguno de nosotros, y esa solamente la da el Eterno. En cuanto a una planta, tú te haces tu labor. Tú pones la semilla, preparas la tierra, echas a regar y todo lo que conlleva precisamente la labor de ello. Pero el crecimiento no lo puedes tú hacer. Por más esfuerzo que hayas hecho, el crecimiento no depende de ti. Inclusive en el contexto de nuestras vidas, yo por ejemplo como pastor, yo hago la labor que puedo hacer, pero su crecimiento no depende de mí. Yo preparo la tierra, hago el esfuerzo duro. La labor de pastor no es un esfuerzo de rabino, no es un esfuerzo fácil, es un esfuerzo complejo. Pero hay que preparar la tierra. Yo me recuerdo, cuando pequeño, mi papá me pagaba, mi mamá tenía en su patio una huerta, y él me pagaba a mí para que yo hiciera el trabajo duro. Y el trabajo duro consistía en picar la tierra, prepararla, ayudar. Íbamos al cerro, vivíamos cerca del cerro, y cortábamos coligüe. No sé si algunos saben lo que se trata, pero el coligüe es una vara como el bambú, una cosa así, que es dura pero flexible a la vez. Y cortábamos, y eso nos servía como estaca, como guía para las matas de poroto, porque las matas de poroto como que se enrosca para ir creciendo, entonces las colocamos, y todo ese trabajo lo hacía junto con mis papás. Y obviamente él me recompensaba por eso, y yo feliz, pues yo como chico ahí recibir un dinero por ese esfuerzo, que al final también recibía el beneficio, porque después la cosecha, los porotos, comer de esos porotos caseros, pero otro nivel. Aquellos que han tenido la experiencia, yo creo que entenderán lo que digo. Pero cuando pienso en eso y lo llevo al contexto de la vida, es interesante, porque todos nosotros somos las plantas del Eterno. Acuérdense que todo parte con un jardín. La Escritura parte con un jardín. Y dice la Escritura que inclusive a los hombres se les compara con árboles. Recuerden los textos de Salmo, cuando habla del hombre justo, que crece junto a corrientes de aguas. Entonces, bajo ese contexto, hay algo que depende del Eterno, que Él hace en nosotros. Pero para que eso inclusive produzca fruto, para que nosotros produzcamos fruto, para que crezcamos, hay una tarea que está sujeta a nosotros. Y esa tarea es la tarea de preparar la tierra, tomar la semilla, sembrarla, hacer el trabajo de cuidar la planta, porque no la podemos dejar sola.
cercarla, aislarla, son todo lo que tiene que ver precisamente con el trabajo de todo lo que viene siendo la agricultura, si no estoy mal. Es bonito que cada uno de ustedes, yo en día de hoy la verdad soy malo para eso, pero mi esposa es excelente. Pero cada uno de ustedes tenga una planta. Y esfuércese, porque por medio de ello, inclusive muchos rabinos tienen hasta pequeñas huertas, porque a través de ello el Eterno nos enseña sobre todo la paciencia, que es lo que este texto y esta enseñanza nos quiere enfocar. Nosotros no podemos angustiarnos, desesperarnos, y hay muchos de nosotros que hemos cometido grandes errores por apurarnos, por hacer las cosas fuera del tiempo, por ser impulsivos y tomar decisiones propias, inclusive decisiones que ni siquiera nos corresponden. A veces en este tiempo, en este periodo, creemos que por el hecho de estudiar Torá y no tener una imagen, por ejemplo, de un templo, la imagen de una comunidad así como estructurada, sólida, o la imagen de una comunidad. Nosotros los hombres trabajamos mucho a veces en relación a la imagen. La imagen nos da mucho, pero la imagen en la que yo toque, no solo una imagen virtual, sino una imagen así que yo pueda sentir, pueda palpar. Eso nos entregan señales, signos en nuestras vidas. Entonces reaccionamos en virtud de eso. Y puede que a veces este sistema, por ejemplo, tan virtual, nos generen imágenes inseguras, de inseguridad. A veces inclusive pertenecer o estar en esta cajal, participar de esta manera, puede que nos genere como una sensación de la distancia, por ejemplo, que nos genere esa sensación como de irreal. Que ellos están por allá, los veo ahora a través de una pantalla, no están acá, no los conozco, no conocen mi casa, no sé ni siquiera dónde vive el pastor ni siquiera sabe dónde vivo yo. Entonces estas cosas de alguna manera igual nos hablan en un lenguaje que inclusive puede ser hasta equivocado por causa de las sensaciones que recibimos. ¿Y por qué digo puede ser equivocado? Porque ¿qué es lo que traduzco yo de real? Y lo que yo pueda traducir como real, que es lo que te decía yo, que es quizás el tacto, el sentirnos cerca, eso para nosotros es más real a veces que yo verte en esta pantalla. Pero eso es una mentira, porque yo en este momento no estoy viendo una imagen ficticia, porque tú sí eres real. El que te está hablando acá es real. Estoy yo en un lugar, estoy con mi familia y somos reales. Y la enseñanza que en este momento te traigo también es real, no es ficticia. Entonces las impresiones que podemos tener, claro, nos pueden generar esas cosas, pero no caigamos en esos errores. Y esos errores son precisamente por causa de lo mismo que cayó Nabal y Abiú. Hay cosas que no nos corresponde hacer. Recuerdan que la vez anterior le enseñé sobre lo mismo, sobre nuestros roles, que en virtud de nuestro rol es la labor y la obligación que yo tengo. Y en el contexto de pueblo, cada uno de nosotros también tiene un rol. Aquí la palabra nos dice, es súper clara, que el Eterno habló con Aarón a través de Moshe. Por medio de Moshe habló con Aarón y a él le entregó la responsabilidad. La responsabilidad no era de nada, no era de Abiú. En este contexto de esta cajal que es real, aunque sea a través de este formato, pero es real, la responsabilidad de esta cajal la tengo yo. No la tienen ustedes. Por más ayuda y por más que pueda descansar algunos hermanos, pero lo que yo hago es apoyarme en ellos, que también inclusive es parte de la obligación que la Torá nos enseña. Y si respetamos el contexto de cómo el Eterno precisamente habló, yo podría fácilmente encajar en el nivel 3 de anciano.
Porque le habló a Aarón, un Cohen, le habló a sus hijos, que eran Cohen. Aarón era Cohen Agadol, los hijos eran Cohen. Después vienen los ancianos, que no necesariamente tienen que ser Cohen, sino podían ser los representantes inclusive de cada tribu, líderes precisamente del pueblo para llevar precisamente la obediencia. Y en ese contexto inclusive entro yo. En este momento no tenemos Cohen Agadol físico, literal. Tenemos un Cohen Agadol, o sea que inclusive es físico y literal, pero está en el contexto del octavo día, que está por sobre el tiempo y sobre el espacio. Yo a lo que me refiero en este mundo, los que estamos sujetos a este tiempo y espacio. No está el templo, no está funcionando el sacerdocio. ¿Qué está funcionando? Los ancianos. Y sobre los ancianos está la responsabilidad. Y los ancianos son los que distribuyen esa responsabilidad. Y dentro de ese contexto, nosotros debemos gobernar el tiempo y no que el tiempo nos gobierne a nosotros. Entonces, la enseñanza de esto, hermano, ten cuidado con las decisiones apuradas que puedas tomar. Ten cuidado con tu percepción y entendimiento, porque puede que estés tomando un rol que no te corresponde o haciendo una labor de la cual no has sido llamado. Ahora muchos de nosotros no vemos efecto porque estamos en un periodo distinto. Estamos en un periodo de gracia. Estamos en un periodo de formación. Estamos en el periodo de los ensayos. Pero va a llegar el momento en que tengamos que presentarnos delante del Santo Bendito. Por último, anótenlo también ustedes a quienes están tomando nota. Vámonos a Gálatas 4:4. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto, inclusive hasta el Eterno, está sujeto a un plan, está sujeto a un tiempo establecido, en que la profecía se está cumpliendo en virtud de este calendario y de esto que el Eterno tiene planificado. El Hijo se manifestó en el tiempo debido, no cuando yo quería, no cuando yo lo necesité, sino cuando el Hashem así lo estipuló. Entonces nosotros debemos sacar esta lección. Hay cosas que no están sujetas a mis deseos, sino a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y debo aprender yo a respetar ello. ¿Por qué razón? Y de esto me voy a tomar de la lección de los padres, con la que se terminó la clase de los Mitzvot. ¿Por qué razón es tan importante entender ese Mitzvot desde el contexto de la obediencia a Dios y la obediencia a tus padres? Por lo mismo que yo les he dicho. Si no entendemos lo que es el respeto, si no entendemos lo que es la obediencia, estamos en transgresión a mandamientos. Y dice la Torá que el que transgrede un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Amén. Vamos, gracias al Santo Bendito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten ha Torah. Amén. Amén.